Bueno, fíjese usted, en una sociedad donde según la primera encuesta nacional contra la discriminación, a la pregunta de con quién no compartiría su casa, el 48% respondió que con un homosexual, el 20.1% con un indígena y el 15% con un discapacitado. Esto nos revela que desde hace tiempo muchos mexicanos demuestran así la homofobia que llevan dentro. Pero bueno, siguen corriendo los tiempos legales para la publicación del decreto que se aprobó en la Asamblea Legislativa y la polémica, por supuesto, continúa. Por ello hemos invitado a la diputada federal del PRD, Noé Uranga, al diputado local del PAN, en la Asamblea, por supuesto, Carlos Pizano, y también a Ana Francis Mora, autora del Manual de la Buena Lesbiana, así como al doctor Armando Martínez, presidente del Colegio de Abogados Católicos. Bienvenidos todos. Gracias. Y de entrada ya nos anuncian, Carlos, los señores del PAN, una encuesta en el DF que saben que a lo mejor les va a redituar buenos números. ¿Por qué esta encuesta? La intención es de que el proceso que tuvo para aprobarse esta reforma fue apresurado, fue sin mucha discusión. Nosotros en Acción Nacional pedimos abrir a foros institucionales en la propia Asamblea para discutir. No quiso la mayoría del PRD en la Asamblea. Pedimos un referéndum para que la autoridad electoral, el Instituto Electoral del DF, hiciera una consulta. Tampoco se quiso. Entonces, me parece que es un tema, como tú bien señalabas al inicio del programa, bastante sensible, y lo que queremos es también difundir a través de la ciudadanía que el asunto es complejo, el asunto requiere estudio, es un asunto serio, y que la encuesta nos servirá no solamente para tener una mayor información al respecto, sino también para que la gente sepa las implicaciones de esta reforma. Ahora, el tema que más generó polémica es el tema de la adopción. ¿De qué están en contra en particular y por qué promover este recurso que han impulsado tanto el PAN como los abogados católicos de constitucionalidad que piensan llevar a la Corte? ¿Es en contra del matrimonio como tal, de parejas del mismo sexo, o es en contra de la adopción? ¿Qué es el tema que está motivándolos? Nosotros hemos solicitado siempre por las vías institucionales y las vías que marca el Estado. En este caso hemos pedido al señor Procurador General de la República que interponga una acción de inconstitucionalidad respecto a estas reformas en cuanto al tema del matrimonio, en cuanto al tema de la adopción. Ciertamente el tema de la adopción creemos que es un tema que tiene que ser estudiado justamente en el interés superior del menor, sobre todo en la negación que se podría dar de que un menor, al ser adoptado por una pareja homoparental, pudiera tener la negación de tener uno de sus, ya sea el padre o la madre, y eso se podría hacer una discriminación hacia el menor en ese sentido. Y también en el concepto del matrimonio que podríamos entrar, pero bueno. ¿Puede una pareja crear un niño sano, una pareja homosexual, Ana Francis? Pues yo pensaría que a las personas homosexuales y las personas heterosexuales sabemos de una diversidad de maneras, y no creo que la orientación determine si eres un buen padre o una buena madre. En estos momentos en que las familias mexicanas están en crisis, es decir, por todos lados nos estamos preguntando cómo nos conformamos como familias, cantidad de anuncios de campañas contra la violencia contra las mujeres, bla, bla, bla. Entonces, sí nos estamos preguntando como sociedad qué está pasando adentro de nuestras familias, cómo nos estamos conformando, y estamos buscando otros vínculos. El matrimonio entre personas del mismo sexo, la posibilidad de adopción, significa regular las situaciones que ya existen, y que sería ridículo no regularizarlas. A las parejas homosexuales en Noé están conviviendo, están viviendo, están constituyendo familias, y te pregunto también esto porque como para reforzar la polémica, el Papa Benedicto acaba de decir que censura el matrimonio gay. ¿Están pesando más los argumentos religiosos que los jurídicos y de derechos humanos? Dice incluso pone en riesgo la supervivencia humana. Sí, pues no. A mí me sorprende que quienes siguen manteniendo la visión de que la Tierra es el centro del universo y que el creacionismo es sin duda alguna lo que establece las reglas de convivencia, pues se sacudan ante el peso contundente de los datos científicos e incluso los consideren pecaminosos. Hay afortunadamente estudios objetivos medidos en países donde las parejas del mismo sexo con hijos ya han sido reconocidos como parte del entorno familiar, en los que se muestra con datos duros, científicos medidos, que la calidad de vida no tiene diferencias entre las parejas homosexuales o las parejas heterosexuales, que lo que hace las diferencias es, para el caso concreto de ciudades como las nuestras, por ejemplo, que eso sí está medido, la terrible violencia doméstica que hay, por ejemplo, las parejas heterosexuales. Claro. Una
de cada 3 parejas, de cada 3 familias heterosexuales está viviendo violencia física, en el dato más conservador oficial del gobierno, y no por eso vamos a salir a decir que la familia nuclear tradicional no es una alternativa. Es una alternativa que está gastada, que tiene una crisis, pero crisis que desde luego no puede ser adjudicada a las lesbianas y los homosexuales. Lo que no puede negarse es que las familias lésbicas y gays con hijos existimos, y que es ahí finalmente donde está esa estrategia del debate muy abaratado que han dado unos y otros, la carencia de argumentos, el volver esto un asunto de carnaval electorero en el que está metido el interés fundamentalista de quienes pretenden regresarnos a 2 siglos atrás, y de quienes pretendan hacer de esto una campaña, ha llevado incluso a que se digan mentiras muy serias. ¿Cómo cuáles? El debate sobre las adopciones en este momento es un absoluto fraude. Nada se legisló, no hubo un solo cambio a las reformas que tienen que ver con el tema de la adopción. La ley que se refiere a las adopciones sigue siendo la misma, con el mismo contenido que existía antes. Y antes ni salieron a hacer encuestas porque las lesbianas y los homosexuales ya podíamos adoptar, ni habían situado esto en este tema, porque el tema es finalmente el interés de decretar un solo modelo de familia y no reconocer cómo están integradas todas. En esa lógica, les pregunto yo, por lo que decía, que hay un asunto de discriminación a un niño que no tenga mamá y papá. ¿Cuántas familias ya hay en México que no tienen un papá? Es decir, madres solteras hay muchas, están documentadas. Sí. Son un modelo de familia que existe en la realidad. Pero también aquí no son discriminados. Pero los niños no les podemos negar de suyo, de entrada, el hecho de que puedan tener un padre o una madre. Es decir, por ejemplo, una pareja de lesbianas que decide, por ejemplo, tener a un hijo, bueno, pues lo tienen ciertamente, si lo tienen de modo natural, por ejemplo, como hay algunos, etcétera, lo deben de tener de modo con cierta cooperación sexual masculina. El hecho de que se le niegue de dónde viene, de dónde eres, cuál es tu progenitor, hacia dónde vas, cuál es tu raíz familiar, biológica, natural, eso también es un tema que al niño no se le puede negar, porque sus 2 progenitoras, porque no se puede llamar madres, se llama progenitora y progenitor B, se deciden negar quién es su relación parental en ese ¿No niño. se les puede llamar madres, Ana Francis? Fíjate que en este momento estaba yo pensando que si esta mesa hubiera ocurrido, digamos, hace unos 70 años para discutir el voto femenino, pues seguramente hubiera levantado mucha ámpula. Si un partido como Acción Nacional hubiera levantado una encuesta como la que van a hacer sobre si las mujeres debiéramos votar hace 70 años, seguramente mucha parte de la población, si no es que la mayoría, hubiera dicho que no, que claro que no. Entonces, por supuesto que sí, existe toda esta cuestión de si el derecho natural y todo este creacionismo que dicen hoy, todo, bueno, y son teorías como muy divertidas. A mí me divierten mucho, son muy buenas como para hacer un espectáculo de cabaret y reírnos de ellas. Afortunadamente estamos en un estado laico y afortunadamente nos basamos en la ciencia y nos basamos en la ley. No hay ninguna razón legal ni de sentido común para discriminar a una persona, para pensar que el señor o yo, que el señor tiene más posibilidades, si es que es heterosexual, que no lo sé, pero el señor tiene más posibilidades de criar a un hijo bien que yo, por el hecho de que soy lesbiana junto con otra mujer. La verdad es que Carlos, no existe. Carlos, ¿qué quiere hablar?